noches, Dios les bendiga. Queremos aprovechar para compartir un mensaje. Creo que algunos ya nos han escuchado, pero de hecho este mensaje es un mensaje que, según la Biblia, dice que es poder de Dios, porque Cristo dejó como mandamiento predicar el Evangelio. Y el significado de esta palabra Evangelio es buena nueva, buena noticia, y esta buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Y creo que la mayoría hemos llegado a ver películas o hemos llegado a leer la Biblia, y algunos nos han llegado a decir que pues ya leyeron la Biblia pero que no la entienden. Pero ¿sabes qué? El Evangelio, en la palabra de Dios, Cristo dejó este mandamiento de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios. Y fíjate, todos hemos pecado, esta es la mala noticia. Sin excepción, todos hemos pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Y en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Algo que probablemente hemos escuchado en la mayoría de los funerales es que el familiar ya está descansando, ¿no? Y eso es algo que todos quisiéramos, que nuestro familiar descansara en paz. Pero todo aquel que muere sin Cristo, según la Biblia, pues va al infierno. Así como una persona en el mundo que roba, mata, secuestra o va en contra de la ley, va a la cárcel, de la misma manera es con Dios. Pero solamente tomemos en cuenta que según Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios no tomará que Dios es juez justo y que está irado contra el pecador todos los días. Y también la Biblia dice que es juez justo, pero dice que no tomará por inocente al culpable. Y la verdad es que en el mundo todos somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. Ni una persona, yo soy cristiano, pero el que yo sea cristiano, eso no quiere decir que yo no sea culpable de pecado, de haber quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado sin excepción. Pastores o sacerdotes, quien tú quieras o consideres como un santo, todos hemos pecado. Todo nacido de mujer ha pecado, tiene pecado. Todo humano tiene pecado. Los discípulos de Cristo, ellos pecaban, tenían pecado, necesitaban un Salvador, y su Salvador pues es Cristo. Las vírgenes necesitaban un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Ni una persona después de morir puede escuchar a su familiar lo que el familiar le diga. El muerto ya no puede escuchar, y creo que eso es por lógica. Todos sabemos que un muerto pues ya no escucha. Y hay personas que podrían creer, ¿no?, que algún familiar lo está cuidando desde el cielo. La verdad, un familiar no puede cuidarlo desde el cielo. El único que puede cuidar a una persona o puede ver al que está acá en la tierra, pues es Dios. Nadie más. El único que cuida es Dios. El único que ve la tierra es Dios. El único que escucha las oraciones o intercesiones es Dios. Nadie más. Entonces, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Esa es la mala noticia. El regalo, el premio que merece todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios, pues es el infierno. Pero ¿cuál es la buena noticia? Al haber escuchado la mala, que todos hemos pecado y merecemos el castigo eterno en el infierno, bueno, la buena noticia es que según Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ¿sabes algo? Hay algo que es sorprendente. Hay personas que llegan a decir que no creen en Dios, pero cuando pasa algo malo, culpan a Dios. Pero dicen no creer en Dios.
Esto es una contradicción, decir no creer en Dios, pero cuando nos pasa algo malo, echarle la culpa a ese Dios en el que no creen. Entonces, hay un Dios, existe un creador, y la palabra de Dios dice que después de la muerte daremos cuenta. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen. Dice que nació, no fue acostado en una cama de príncipe, no fue tapado con una sábana de seda, lino blanco, el lino puro o hilos de plata. No, fue acostado en un comedero de bueyes, en un pesebre donde comían los animales. No fue recibido como un príncipe, como rey, no. Y creo que eso lo hemos visto en las películas. Y eso tiene algo de verdad. La Biblia dice que fue acostado en un pesebre. Pero él nació, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Jamás le hizo mal a nadie. Pero fue castigado como el peor pecador, porque él es el sustituto del pecador. Este intercambio de Cristo por nosotros es el regalo que no merecemos. Cristo muriendo por pecadores. La palabra de Dios dice que después de él haber sido castigado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo: Eli, Eli, lama sabactani, que esto traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y él se sintió desamparado. De hecho, esas palabras que él estaba gritando no eran de él, eran palabras de todo aquel que hoy creerá. Es decir, toda persona que muere va al infierno y da gritos y sufre por la eternidad, un tormento eterno. Pero estos gritos que dio Cristo en la cruz del Calvario los dio por aquellos que creerán en él y no gritarán o no sufrirán eternamente, sino que irán al cielo, a la vida eterna, solamente por el pago de Cristo en la cruz del Calvario. Después de él haber dicho: ¿por qué me has desamparado?, también dijo: consumado es. Y con esto estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Pero ¿sabes algo? Muchos, de hecho cualquier persona podría decir creer en Dios o creer en Cristo, o cualquiera podría aprenderse los mandamientos de memoria, pero eso no garantiza que después de la muerte vayas al cielo. O algunos podrán decir que son bautizados, pero eso no garantiza que vayas al cielo. Eso, el bautismo no salva a nadie. De hecho, no lo vas a encontrar en la Biblia. El bautismo no salva. Cristo lo dejó que lo hiciéramos, que nos bautizáramos, pero eso no salva. Si el bautismo salvara, entonces Cristo no hubiera muerto por pecadores. Lo único que tendríamos que hacer es bautizarnos y ya vas al cielo. No hubiera necesidad de Cristo venir a morir. Entonces, resucitó. Después de 3 días, se le apareció a más de 500 personas por 40 días. Convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál? Bueno, el peor pecado que hayas cometido. Por esos pecados Cristo fue a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que no hay imposibles para Dios. Si hay alguien que diga: ¿sabes qué? Pues mi pecado es imposible que Dios lo pueda perdonar. Bueno, la Biblia dice que no hay imposibles para Dios. Por cada uno de tus pecados, si has creído en Cristo, Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Muchas religiones creen que tienen que hacer buenas obras para ir al cielo, o que tienen que portarse bien. La pregunta es: ¿quién puede portarse bien? ¿O quién se porta bien? La realidad es que nadie se porta bien, nadie nos portamos bien. Pecamos todos los días, tenemos errores y los cometemos todos los días. Por eso es que Cristo tuvo que venir a este mundo a morir por pecadores, porque por nuestra propia cuenta no podemos salvarnos. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el significado de la palabra gracia es
salvos inmerecidamente. Salvos solamente porque pues a Dios le plació salvar gente, pecadores que no merecen la vida eterna. Cree en Cristo y serás salvo. Yo no te digo que vengas a mi religión porque mi religión es la que te va a salvar. No, la religión no salva, ni una. El que salva es Cristo, el que fue a la cruz es Cristo. El que fue a la cruz no fue un profeta, un apóstol, el rey David, algún santo, sino fue Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podrás rechazar hoy el llamado de Dios que te está haciendo en este momento. Pero ¿sabes algo? Hoy en este momento que escuchaste la advertencia de parte de Dios, porque este mensaje no es que yo lo haya fabricado, viene en la Biblia. Y de hecho hasta Juan el Bautista lo predicaban. Hasta en este tiempo y hay en otros países que está siendo predicado. Y se tiene que predicar porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y según Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. No importa que sea un pastor, no importa que sea un autonombrado profeta o apóstol. No es el Papa, se va a salvar solamente por ser Papa, no. O algún santo, tampoco. Todos los santos, los discípulos que seguían a Cristo, todos aquellos que seguían a Cristo fueron salvos. Y aquellos que creen en Cristo serán salvos solamente por Cristo, no por su buen comportamiento, su religión, sus obras o por leer la Biblia o por ninguna otra cosa. Es por creer y poner tu confianza solamente en Cristo. Pero claro que todo aquel que dice creer en Cristo, pues claro que lo va a demostrar con sus obras, con su comportamiento. Cree en Cristo y serás salvo. Dios te bendiga.